¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No, nadie la puede hacer, ¿sí? Nadie la puede cumplir. Pero Pablo dice, ahora, ¿cuál es el yugo de la esclavitud? Ahora, ¿a qué yugo se está refiriendo? Ya ha hablado de una libertad, pero ahora, acerca de qué yugo de esclavitud está refiriéndosele al hombre? ¿Qué es yugo para ustedes, chicos? Podemos conversar, alguien puede decir ¿Una yo, carga? a ver, ¿qué es yugo? ¿Una carga? El, Una carga, una, el mismo yo significa el yugo, hermano. el mismo yo, ya, ¿quién más? ¿Alguien puede decir algo diferente? Hola, ¿están ahí? Sí, no. Es una carga. ¿El yugo qué es? Una carga. Ya, ¿pero qué tipo de carga? ¿Alguien estaba hablando? ¿Quién era, Jaimito? Sí. ¿Cuál era ese yugo? Un yugo permanente, o sea, que es... A ver, chicos, está sencillo, miren. ¿Qué cosa es lo que Pablo estaba tratando de hacerles entender a los Gálatas? Que no debían ¿qué? Ser preso de los judíos. Ya, pero ¿qué no debían ser, qué no debían hacer con su cuerpo? Circuncidarse, ¿verdad? Circuncidarse. Entonces Pablo se está diciendo que el yugo de la esclavitud es su circuncisión, ¿ya? A eso se está refiriendo. Sino que nosotros de manera rápida leemos, creemos que el yugo se está refiriendo al pecado. Pero no es esa, la carga en sí era la circuncisión. Por eso el mandato que Pablo dice, ustedes ya son libres de eso. En la ley eso nos esclavizaba porque teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no había un cordero que de alguna manera les librara de aquello que ustedes no podían cumplir. ¿Sí? Por eso dice en Hebreos que Cristo se hizo por nosotros, ¿qué? Sacrificio, ¿no? Él fue el corderito para librarnos de ¿qué? De ese yugo de esclavitud, no a tu pecado, sino a aquello que la ley te generaba en ti, pues te esclavizaba, ¿no? Porque ¿quién de ustedes puede cumplir la ley? Nadie absolutamente. Pero en Cristo dice que esa ley se puede cumplir. Porque quien cumplió, ¿quién fue? Cristo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esa es la secuencia. ¿Sí? Entonces, teniendo claro estos puntos, ¿qué vamos a ver? Pablo empieza a decir, ¿quién es un verdadero creyente y quién es un falso creyente? Si tú lees el versículo 2, Pablo está diciendo que el falso creyente toma la salvación como un simple rito religioso. Chicos, ¿cuántas personas, aún nosotros, tomamos el evangelio como si fuese un rito simple? No la profundizamos, la tenemos ahí nada más encimita. Por ejemplo, yo no digo que ustedes lo estén tomando como un rito lo que estamos leyendo, pero ¿no se han percatado cuando yo les digo, ¿cuál es el yugo de esclavitud? ¿Qué nos viene de frente a la mente? ¡Ay, el pecado! Sí, creemos que tenemos rápida la respuesta, pero cuando no es así, el estudio nos está diciendo que Pablo está exhortando a un yugo específico a los Gálatas. ¿Cuál es el yugo específico? Si lo estudiamos a conciencia, vamos a entender que se está refiriendo ¿a qué? A la circuncisión.
¿Se dan cuenta? Ellos pensaban que el ser circuncidado nos hacía ya partícipes de la gloria de Dios, ¿sí? Y lo que estaban diciendo era, mira, Cristo, lo que hizo al morir en la cruz no fue suficiente, ahora también tienes que circuncidarse. Entonces, un falso creyente es aquel que toma la salvación como un simple rito religioso. Por eso Pablo dice en el versículo 2, he aquí, yo Pablo os digo, que si ustedes se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. De nada les va a aprovechar. Es como que uno viene a la iglesia y dice, bueno, he creído en el Señor porque, ay, qué bonito cómo se bautizan. ¿Sí? Tú ves eso, qué bonito, ese es el rito religioso. Pero después estás fuera de la iglesia o con otro pie a la iglesia y estás, ay, pero aparte del bautizo, yo creo que debe haber otra cosa para yo poder ser salvo, ya que diezma, voy a sembrar 100 soles porque yo creo que Dios así me va a bendecir, dando dinero. Ahí si ustedes se dan cuenta, no sabemos diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, tomamos, ¿sí? Esa salvación como un simple juego. Y Pablo acá lo toma como un simple rito religioso. Otras actitudes o que podemos ver de un falso creyente, como dice en el versículo 3, enseña a otros un falso evangelio y obliga a cumplir las falsas doctrinas, como cuáles estábamos viendo, la circuncisión y obedecer la ley de Dios. Y en la actualidad eso ocurre, chicos. Falsas iglesias muchas veces obligan a los creyentes a que si tú das tanta cantidad de dinero, Dios va a mirar y te va a mirar con agrado y te va a bendecir. O porque si tú vistes cierta ropa, Dios va a ver, tú le vas a caer en agrado a Dios. Esas son las falsas doctrinas. Por eso es que en la actualidad existen variedad de iglesias, entre comillas, que dicen ser cristianas y lo único que produce son cargas tan pesadas a los creyentes que lo único que hacen es confundirlos y es llevarlos a otro lugar que no es Dios, ¿no? Por ejemplo, estas iglesias que dicen de que existe la diosa madre y muchas personas que están incluso en iglesias católicas y en iglesias evangélicas y que han tenido años en la fe, se han ido a esas iglesias. Porque ellos dicen, no, a mí me han enseñado estas personas que si es verdad, ¿no? Si Dios existe, debe existir también una mujer, ¿no? Y esa mujer, pues, porque nosotros, bueno, ellos lo relacionan en que el hombre y la mujer, por ser el ser humano, tener un hombre y una mujer en género, en el cielo también hay un Dios y una diosa. Eso es lo que yo hasta el momento he podido ver cuando he estado estudiando esta doctrina. ¿Sí? Entonces, muchas veces, muchos falsos creyentes conducen a otros que son pobres en espíritu, ¿sí? A que aprendan otro tipo de doctrina. Por eso el versículo 3, y Pablo lo menciona, y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿A quién le está diciendo? Solo a los que se circuncidan, que están obligando y guardando toda la ley. O sea, es imposible poder guardar la ley y nadie tiene por qué obligarnos. ¿Sí? Si ustedes ven un creyente que les está enseñando falsas doctrinas, ustedes deben huir de él. ¿Sí? Tercer punto, un falso creyente, Pablo dice, busca la aprobación de Dios por las obras de la ley, por las obras. No, que si tú guardas el sábado, el Señor va a bendecirte. Hay muchas iglesias que son, que son sabáticas y que ellos, por ejemplo, no creen en el Nuevo Testamento, se aferran al Antiguo Testamento. Ahí también, de alguna manera, podemos ver que este tipo de creyentes, en lugar de buscar la aprobación de Dios por Cristo, buscan la aprobación de por las obras de la ley. ¿Sí?
¿Cuántos de ustedes vieron por las noticias cuando hubo esto de las Torres Gemelas y cayeron abajo? Creo que todos vimos, ¿no? Estas personas que son terroristas, ellos dicen que buscaban la aprobación de Dios asesinando a las personas que estaban en contra de la voluntad de Dios y que la mejor manera de hacer una buena obra para caer en gracia de Dios era matarlos. Así llevara esto a que ellos sacrificaran su propia vida. ¿Ustedes creen que eso tiene la aprobación de Dios? Eso no tiene la aprobación de Dios. Ahí uno puede observar que hay un falso creyente. Y sin embargo, personas que son también judías, que han sido terroristas, quienes participaron también en las Torres Gemelas, como terroristas, también habían sido americanos que han participado, propios ciudadanos, que estaban cegados con este tipo de adoctrinamiento. Y ellos creyeron que lo que esas personas enseñaban era lo correcto. ¿Se dan cuenta? Y en la actualidad sucede igual. Más se ha visto, al menos yo he visto en las noticias casos que se da en Estados Unidos y en México, ¿no? Donde muchas personas dicen, no, esta es la iglesia verdadera y el Señor está por venir. Como hay tanto pecado en el mundo, hay que tomar veneno, porque en el amor del Señor Él nos va a resucitar y nos va a revivir. Y hubo casos donde se vio en las noticias que muchas personas en ciertas sectas se mataban por una falsa enseñanza, ¿sí? Entonces, estas personas, Pablo dice desde el versículo 2 al 4, si tú ves, estas personas no entienden de la gracia de Dios que existe a través de Cristo, ¿sí? Haciendo el resumen, versículo 2 al 4, Pablo está explicando que estas personas no entienden de la gracia de Dios que existe a través de Jesucristo. Sin embargo, un creyente verdadero, ¿qué dice? Dice, el creyente verdadero recibe el Espíritu de Dios y se mantiene firme. Ese es el verdadero creyente. Si nosotros leemos versículo 5, pues dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Si se dan cuenta, aquí el verbo está nosotros, o sea, dice al creyente, por eso decimos que es al creyente verdadero, está hablando de nosotros. Entonces Pablo dice nosotros por el Espíritu. ¿Quiénes reciben el Espíritu? Pues un verdadero creyente, ¿verdad? Entonces, pues nosotros por el Espíritu, ¿qué dice? Guardamos por fe. Entonces, un verdadero creyente aguarda en su fe. Entiende que su fe vale más que una tradición. Entiende que todo lo que hace falta para ser aceptado por Dios es solamente estar en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. Y nos muestra aquí en Gálatas. Era lo que Pablo está exhortando a estas personas en Galacia. Si tú lees versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Pero qué tipo de fe? Solo la fe que obra por el amor. ¿Sí? Entonces se entiende que nuestra fe vale más que cualquier cosa o cualquier tradición que nos puedan enseñar, ¿sí? Si alguien te dice algo, tú debes verificarlo con la palabra de Dios, y si eres una persona llena del Señor y estás en una búsqueda siempre continua y una relación así tan íntima con Él, entonces quiere decir que tu fe jamás, o sea, que nadie jamás va a moverte de la fe que tú tienes en Cristo, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo el capítulo 5, solamente del versículo 1 al 6. ¿Sí? ¿De qué manera tan sencilla nos muestra Pablo acerca de estos falsos creyentes con aquellos que son verdaderos creyentes? Otro punto que Pablo trata de enseñarnos, acá está,
Ahora habla acerca de los maestros. Pablo ahora dice, ya, voy a hablar ahora de los creyentes, pero también voy a hablar de los maestros. Miren ustedes quiénes son los falsos maestros y miren ustedes cuál es la actitud del verdadero maestro. Entonces, Pablo califica, ¿sí?, dos tipos de maestros. El primero dice que este tipo de maestro falso lo que hace es estorbar. Si tú lees el versículo 7, dice, vosotros corrían bien. ¿Quién es? La iglesia iba bien, dice. Pero luego hace la pregunta y dice, ¿quién os ha estorbado a no obedecer la verdad? El único que muchas veces estorba en una iglesia, a veces es el maestro. Un maestro falso es aquel que no busca del Señor y no refleja en su vida conducta conforme a la palabra de Dios. Por eso, esa persona lo único que puede lograr en una iglesia, congregación o en la clase dominical o en el ministerio que esté, es estorbar, ¿sí? Y estorba a que la persona sea obediente a la palabra de Dios. Es decir, como les decía hace un rato, lo que cree, o sea, el credo, su credo, se expresa en su conducta y su conducta deriva de su credo. Es decir, chicos, lo que ustedes dicen ser, es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Lo que ustedes dicen ser respecto a la palabra, es lo que ustedes van a reflejar, si esto es verdadero o no. Pero acá Pablo está diciendo, los falsos maestros lo único que hacen es estorbar. Otra palabra calificativa que toma Pablo para un falso maestro es que persuade, ¿sí? Persuade en el comportamiento de las personas, es decir, de los hermanos. Si tú lees versículo 8, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, es una persona que le gusta persuadir a las personas. Lo único que hace el maestro es decir, bueno, voy a tratar de que ellos piensen de esta manera para que así me favorezcan en algo. Y eso ocurre en muchas iglesias, ¿ah? Grandes líderes, en lugar de hacer que ellos se inclinen al Señor, persuaden a las personas a que lo vean a esa persona como lo máximo en Dios. El mejor líder, el mejor exponente, y al final lo desvían a las personas de la gracia verdadera que hay en Dios. Y en lugar de mirar a Cristo, miran al hombre, ¿sí? Ellos son los que muchas veces exigen que las personas puedan hacer méritos a través del cumplimiento de la ley. Otro punto que hace este tipo de maestros falsos es que ellos enseñan en el error. Y cuando un falso maestro enseña en el error o produce un gran efecto, es un efecto dominó, ¿sí? Por eso Pablo en el versículo 9 que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Significa que un poco de levadura, si esta es mala, ¿sí?, va a empezar a contaminar, a contagiar toda la masa total. Es decir, si un falso maestro enseña una teología errada o equivocada en tu grupo o en la misma denominación o en la iglesia a los hermanos, solo basta con que ellos cometan un gran error y toda la iglesia empieza a tener un gravísimo error, ¿sí? La teología que se enseña es errada. Por eso que en el versículo 10 Pablo termina diciendo, este tipo de maestros son los que perturban a la iglesia, ¿sí? Entonces, chicos, miren las características que Pablo nos muestra a través de Gálatas. Y Pablo estaba explicando esto a los hermanos de Galacia. Pero no solo queda ahí en toda esta parte fea, sino que también Pablo empieza a explicar, sin embargo, qué le sucede al verdadero maestro, ¿sí?
Un verdadero maestro, como dice el versículo 10, vela por el cuidado de la iglesia, está atento. Ve la necesidad que tiene la iglesia, no una necesidad material, sino una necesidad de crecimiento espiritual. Si tú lees el 10, dice, yo confío respecto de vosotros en el no pensaréis de otro modo, mas el que perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, pero yo fío respecto de vosotros. La confianza que tú debes tener está dirigida hacia Dios, creyendo en que el mensaje que se llega a los creyentes va a ser un mensaje de bien para ellos, va a ser un mensaje que viene de parte de Dios. Por eso es tan importante velar por la preparación que uno tiene respecto a la prédica o enseñanza que se tiene en la iglesia. ¿Sí? Uno está velando cuidadosamente, dice Pablo. Otro punto que se puede observar y rescatar de acá es que esa persona, ese maestro vive confiado en el Señor ante cada situación difícil de su vida. Si tú te das cuenta, acá Pablo no está desesperado. Uy, ¿ahora qué voy a hacer? Ellos están creyendo en otros falsos maestros y yo entonces no me considero maestro. Ah, entonces Señor no soy digno porque ellos están yendo. No, no actúa de esta manera Pablo. Pablo está confiando, dice, yo confío, me imagino que está pensando con el Señor y está orando y diciendo, Señor, si estas personas realmente están equivocadas, wow, qué terrible tragedia, realmente deberían vivir en ti, en tu gracia, pero sin embargo van a morir. Una persona actúa de con paciencia, pues eh, uno puede ver y darse cuenta de que ese tipo de actitud solo puede venir de una persona que vive confiando en el Señor. ¿Sí? Pero Pablo también resalta algo muy hermoso y dice, y yo, hermanos, versículo 11, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pablo acá nos da una declaración importantísima y que tiene que, y que toda persona que dice que enseña, lo ha pasado, como yo doy fe que sí lo he pasado. Una persona que es maestro, y así no seas maestro, pero que busca con todo tu corazón a Dios, tiene siempre persecución y oposición en su vida. ¿No te ha pasado que cuando tú estás buscando tanto de Dios o tienes que preparar una clase, empiezas a tener un montón de personas que te empiezan a generar conflictos, empiezas a tener un montón de cargas emocional, un montón de cargas de tropiezo, que el demonio está atrás, que te fastidia, te molesta, te arrepentís de un pecado y estás atrás y atrás que vuelve el atacarte, atacarte? Pablo está diciendo, si yo no estoy predicando de la cruz de Cristo, si realmente yo fuese un error, entonces ¿por qué sigo teniendo persecución? Ah, yo tengo persecución porque estoy predicando la verdad, dice. Entonces las características de un verdadero maestro es aquel que tiene persecución y oposición creciente todo el tiempo. Aquellos que están llevando este 5 me parece, pero el día que llegue 3 o 4, ahí vamos a ver un poquito acerca de la oposición creciente. Cómo Jesús tenía oposiciones crecientes. Parecía que todo iba bien, predicaba y sanaba. Parecía que era un gran maestro y de verdad es un gran maestro. Nos dio cátedra, pero a la vez no estaba ajeno a las grandes oposiciones crecientes que tenía, a las grandes persecuciones que tenía. Por eso es que de Nazaret tuvo que ir a Galilea y de Galilea tuvo que ir también de nuevo a Jerusalén. Así por las decisiones crecientes. Y Pablo es consciente de eso y él nos dice, ¿no? Un verdadero maestro tiene persecución y oposición en su vida todo el tiempo. Es por eso que un verdadero maestro predica el mensaje de Cristo únicamente. No anda predicando de él, no anda predicando de otras personas, no anda hablando de prosperidad, sino que su mensaje solo tiene que ver con la vida, muerte y resurrección de Cristo. Nada más. Y es lo único que el verdadero maestro hace, conducir a las personas al arrepentimiento, para que puedan aceptar a Cristo en sus corazones. ¿Sí?
Eso es lo que Pablo está explicando en el versículo 11. Por eso él habla sobre el tropiezo de la cruz. ¿Sí? ¿Y qué habla la cruz? Pues habla de la muerte y resurrección de Cristo. Habla acerca del perdón de los pecados. Habla acerca de la expiación del hombre a través de la sangre de Cristo. Habla acerca de la reconciliación que ahora hay entre el hombre y Dios. Solo habla de Cristo. Ese es el mensaje verdadero que hace un verdadero maestro. Si hacemos el resumen del versículo 7 hasta el 12 o 13 que nos habla Pablo aquí del capítulo 5, tú vas a entender que Pablo también dice cosas muy serias respecto a las personas que dan una mala enseñanza. Dice que el maestro que no enseña con diligencia, Pablo le llama, está sentenciado en Dios, pasará a juicio. Yo quiero que alguien lea Santiago 3:1 y vamos a ver qué nos dice Santiago. Si alguien lo pudiera leer, sería estupendo que alguien lea Santiago 3:1 para comprender un poco a qué se refería Pablo cuando dice debe pasar a juicio ese falso maestro. Si alguien lo tiene, me dice amén. Sí, amén. A ver, por favor, léelo, Jaimito. Hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Wow, Pablo está confirmando lo que Santiago dice, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 5 de Gálatas? Pablo está diciendo, no, lo voy a leer todo. Yo confío respecto a de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas si el que os perturba, o sea, el falso maestro, llevará la sentencia. ¿Qué sentencia? ¿Qué sentencia dice Santiago? Una sentencia que viene de parte de Dios. Un juicio, ¿sí? Entonces aquí, a mí, por ejemplo, para mí no es fácil enseñar, chicos. Yo a veces enseño con mucho temor. No quiero ni equivocarme en la doctrina, no quiero equivocarme en la teología, porque si hago algo mal, yo sé que ustedes lo van a aprender y lo van a empezar a multiplicar, a decir a todos, y todos, si yo los conducía al error, wow, tremendo juicio voy a tener delante del Señor, porque el Señor me va a decir, Antonio, has enseñado, no has enseñado con diligencia, sino que lo has enseñado por enseñar. ¿Sí? Y has llevado a todos al error. Hay de aquel que hace tropezar a alguno de estos pequeños, dice el Señor. Mejor es que se amarre, dice, al cuello con un llanta, no me acuerdo, o molino o algo así de rueda y se tira al fondo del mar. Qué severo, ¿no? Pero así pasaremos a juicio. Ahora, Pablo también habla acerca de una mutilación, dice, versículos 12, que es mejor que se mutile esa persona que es falso maestro, es mejor que se mutile, ¿no? Estaba investigando un poco a qué se refiere mutilar, yo pensaba que se estaba refiriendo en el sentido de que es mejor que lo despedacen, pero no se refiere que lo van que esa persona hay que estar cortándole las extremidades, sino se refiere que lo deberían de extraer del pueblo de Dios. Deberían de separarlo o de apartarlo. Otros comentaristas piensan que se está refiriendo a la parte del género sexual de la persona. Si alguien lee Deuteronomio 23:1, ahí lo explica de manera un poquito más clara, ¿no? ¿Alguien lo puede leer? Deuteronomio 23:1. ¿Alguien me dice amén si lo tiene? Amén. Sí, a ver. 23:1. Sí, No podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o mutilado el pene. sí. Aquí un comentarista está diciendo que es mejor que esos falsos maestros tengan descendencia.
para que no enseñen mal. Interesante, ¿no? Como comentaristas explican esta parte de la mutilación. ¿Sí? Como se está refiriendo a la circuncisión del cuerpo, eh, lo relacionan con esta mutilación a que Pablo se estaba enfocando en el sentido de circuncisión del miembro, ¿sí? Como ellos tanto resaltaban que deben circuncidarse, Pablo está diciendo, bueno, deberían entonces ellos también nunca procrear, porque su enseñanza es errada, es equivocada y los derivan de Dios, ¿no? O sea, le sacan del camino al verdadero creyente, entonces estos no deberían tener ni siquiera descendencia. Así es como explican algunos comentaristas. Muy bien, vamos al siguiente punto. Una pregunta. Dime. Entonces, Pablo dice lo que Deuteronomio dice 23:1, o es traer del pueblo. Sí, por eso le estoy dando yo un versículo de referencia para que ustedes puedan ver de que el sentido de mutilar puede también estar refiriéndose en lo que es la parte del miembro sexual de la persona. No es que Pablo lo está afirmando, yo estoy hablando de que puede que también se refiere en ese sentido, ya que todo el capítulo 5 y todo el contexto de Gálatas se está refiriendo en el tema de la circuncisión. Parece que los maestros estaban muy enfocados en el tema de mutilar el cuerpo. Entonces los comentaristas, los que están explicando es que tal vez cuando Pablo refería a ese tema de la mutilación, ¿no? Cuando dice el versículo 12, ojalá se mutilasen los que se perturban, está siendo sarcástico a decir, mejor mutílate tú, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y también le doy la razón, pues como un enojo, ¿sí? Es como un enojo porque Pablo, al ser maestro, está preocupado por su pueblo. Y le sale, pues como nosotros a veces nos sale el indio, somos fosforitos, ¿no? ¿Por qué? Pues si fuesen mis hijos, oye, mutílate, mejor tú mutílate, ¿no? Es lo que está diciendo algunos comentaristas que tal vez esté actuando de esa manera. Por eso hago la referencia a Deuteronomio 23:1, que tal vez Pablo haya tomado esa referencia, porque en Deuteronomio habla de que no entrarán, pues, delante de Dios aquellos que estén mutilado el cuerpo, o sea, circuncidado, ¿sí? En ese sentido. Bien, otro punto que nos hace ver Pablo en el capítulo 5, miren cuánta enseñanza doctrinal realmente hay, ¿sí? Hemos hablado acerca ya de los verdaderos cristianos, de los falsos, de los verdaderos maestros, de los falsos, pero ahora habla de una naturaleza y que esa naturaleza se está refiriendo de la libertad, o sea, la naturaleza de nuestra libertad. ¿Qué clase de libertad es la libertad cristiana? Aquí me dice, ¿qué clase de libertad creen ustedes que es la libertad cristiana? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué clase de libertad es la que tiene la libertad cristiana? A ver los doctos. ¿Qué clase de libertad es nuestra libertad cristiana? Una libertad que va conforme al carácter voluntad de Dios. Una libertad que ¿qué? Que va conforme al carácter y voluntad de Dios. Carácter y voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Explícate. O sea, que nuestra libertad se basa en lo que Dios nos permite hacer. Ya dices que tenemos libertad en Dios. O sea, Dios nos está poniendo límites. ¿A eso te refieres? Si hay límites, entonces no es libertad. Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien que tenga otra opinión?
¿Alguien? Chicos, participemos para no solamente hablar mi persona. ¿Cuál era tu pregunta? La pregunta es, ¿la libertad que tenemos o qué tipo de libertad es la libertad cristiana? ¿Cuál es la naturaleza de la libertad? O sea, ¿qué tipo de libertad es la que nosotros tenemos en Cristo? ¿En mi internet o Antonio, su internet? No, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué clase de libertad es la libertad cristiana? Estoy esperando una respuesta. Se supone que ustedes saben algo, ¿no? Me imagino. ¿Saben algo? Me refiero, Bueno. sí, no te escuché porque no sé si mi internet o es tu internet que está fallando. Ah, Creo que no, es mi no. internet. No te escucho nada. Sí, ¿qué clase de libertad es la libertad cristiana? Ya, bueno, tengo una idea muy vaga. Es una libertad enfocada en Cristo, en nadie más. Porque si nosotros buscamos la libertad en el mundo, vamos a ver del libre albedrío. Albedrío, ya. Sí. Bien, miren, a ver, un poquito. La libertad que tenemos como cristianos, ¿sí? Es una libertad de conciencia. ¿Ya? Es una libertad que debe haber de conciencia. Según el Evangelio cristiano, ningún hombre es completamente libre hasta que Jesucristo lo libera del peso de la culpa. ¿Qué culpa? No es la culpa de tu pecado. No es el pecado que tú hagas. ¿Sí? ¿Es la culpa de qué? Hace un momento hemos hablado. ¿Quién te condena? ¿Quién nos condena? En el Antiguo Testamento, ¿quién nos condenaba? Ley. La ley. ¿Sí? La ley es la que nos condena. ¿Sí? Entonces Dios nos da la libertad de esa ley. Eso es lo que Pablo está enseñando acá en este verso. Sino que nosotros estamos acostumbrados a entender que es la libertad que tenemos de nuestra culpa, de nuestro pecado. No se está refiriendo a eso. Cristo vino a morir no por esa culpa tuya, vino a morir porque de alguna manera la ley te estaba condenando. ¿Ya? Eso es. Ningún hombre es completamente libre hasta que Jesucristo lo libera del peso de la culpa. Y Pablo les dice a los Gálatas que han sido llamados a ser libres. Lo mismo vale para nosotros. Nuestra vida cristiana no comenzó con nuestra decisión de seguir a Cristo, sino con el llamado de Dios a seguirle. ¿Sí? Él tomó la iniciativa, dice, en su gracia mientras estábamos aún en rebelión y pecado. Es en este estado, en ese estado no queríamos volvernos del pecado a Cristo, ni podíamos hacerlo, pero Él acudió a nosotros y nos llamó a libertad. ¿A una libertad de qué? A la libertad de esa ley, la cual nos culpaba a nosotros. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, lo que Pablo acá quiere enseñarnos es lo siguiente. La libertad cristiana no es libertad para consentir la carne. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 13. La libertad que nosotros tenemos no es para consentir la carne. Ahora, la libertad que tenemos en Cristo no es para dar rienda suelta a nuestras pasiones. ¿Sí? A eso se está refiriendo con carne, pasiones. Es decir, la carne es nuestra naturaleza caída que heredamos de nuestros padres, o sea, de Adán y Eva. ¿Ya? Ahora, la libertad que se nos otorga es una libertad para acercarnos a Dios a través de Cristo. Porque a libertad fuisteis llamados. Por eso les digo, es un llamado que nos trae esa libertad. La libertad
usada sin Cristo no es libertad, sino una supuesta libertad, la cual no es verdadera libertad, sino otra forma de esclavitud aún más terrible. Una esclavitud a los deseos de nuestra naturaleza caída. Una libertad como excusa para la carne. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Argentina, que han aprobado el aborto hasta los 9 meses, me parece, ¿no? Ellos dicen que hay libertad, pero ellos no se dan cuenta que hay pecado. Y no se dan cuenta porque ellos no conocen la ley de Dios, o creen o quieren no conocerla. Entonces, a lo que Pablo está diciendo es que no es por tu pecado, porque si tú no conoces de Dios, ¿qué vas a saber si estás haciendo pecado o no? A lo que Dios está diciendo es que la libertad que Dios te ha dado es a causa de esa ley, que tú conociéndola, sabes que te condena. Por lo tanto, tú, al conocer la ley de Dios, pues sabes que no debes matar. Entonces, tú vas por la vida en libertad diciendo, pero la ley del Señor dice que no debo matar. Porque como conozco esa ley, yo sigo siendo libre, ignorando o pasando por alto el que no debo matar a otras personas. Pero aquel que mata es libre. Ellos, entre comillas, dicen ser libres, porque toman decisión de sí mismos, ¿no? Yo soy dueño de mi propio cuerpo, como dicen las mujeres de Argentina, de las que están alegres porque han aprobado el aborto, ¿sí? Si ellos no creen que Dios ya nos forma desde el vientre de la mamá y que desde la palma de su mano está escrita nuestro nombre, ¿sí? Entonces, si ellos no creen en eso, ¿por qué crees que actúan de la manera en que están actuando con respecto a matar en el aborto, ¿no? En el aborto a los 9 meses. ¿Por qué matan a esos niños? Porque ellos tienen un desconocimiento de la ley de Dios, ¿sí? Y al tener ese desconocimiento de la ley de Dios, esa libertad que dicen tener entre comillas, lo único que hace es condenarlo. Es decir, esa libertad que dicen ellos tener entre comillas, lo único que hacen es esclavizarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que Pablo está un poquito dándonos a entender acerca de que la libertad cristiana no es libertad para consentir la carne. Entonces nosotros somos libres de hacer muchas cosas, ¿sí? Tenemos libertad a ir a una fiesta si queremos. Tenemos libertad si queremos de tomar una cerveza, porque hay libertad en el Señor. Pero lo que tú hagas con esa libertad es la que el Señor, es la que Pablo dice, ¿no? Si la ley de Dios nos ha explicado de que exagerar en esto es malo, ¿tú lo debes de exagerar? Si ya nos puso un límite la ley, entonces nosotros no debemos sobrepasar esa ley. Eso es lo que me está diciendo Pablo. Sí, Dios me liberó de la ley, sí, es correcto. Pero eso no significa que no la debemos cumplir, sino que la debemos cumplir en Cristo. Y eso tiene que ver mucho con el dominio propio, con cómo Cristo actúa en tu vida. ¿Ya? Segundo punto, la libertad cristiana no es libertad para explotar a mi prójimo. La libertad en Dios nos hace, dice, esclavos del prójimo. Miren, aquí algo que cuando yo estaba leyéndolo, me dio un poquito me sorprendió. Dice que la libertad en Cristo, perdón, la libertad cristiana no es libertad para consentir en la carne. Significa de que Dios dice, nos hace libres de qué? Nos hace libres de la ley, ¿sí? Pero ¿la ley de quién? La ley en Dios, perfecto. Pero sin embargo, dice que la libertad cristiana nos hace esclavos. ¿Esclavos para quién? Para con el prójimo. ¿Por qué? Porque si tú lees el versículo 13 dice, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, sí, nos llamó a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, lo que hemos hablado, sino, ¿para qué? La libertad se debe de usar para servir. ¿Y qué es el servicio? Hasta donde nosotros hemos aprendido, el servicio significa ser esclavo. Dios no nos ha llamado para ser servidos, sino para servir.
Y una persona que sirve, si nosotros buscamos en internet el concepto, pues un esclavo. Interesante, ¿no? Esta libertad que tenemos en Cristo nos hace esclavos, pero esclavos para el prójimo. Eso es lo que Pablo está explicando. La libertad en Dios nos hace esclavos del prójimo. Es decir, somos libres en relación con Dios, pero esclavos en relación con los demás. La libertad cristiana es servicio, no egoísmo. Eso es lo que Pablo está explicando. El punto del versículo 14, la libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley. Lo que hace un rato les decía, ¿somos libres de la ley? Sí, pero no significa que no la debemos cumplir. ¿Cuál es la relación cristiana entonces? ¿Cuál es la relación cristiana con la ley? Pues aunque no podemos ganar nuestra aceptación cumpliendo la ley, cuando hemos sido aceptados, debemos cumplir con ella, por amor a aquel que nos aceptó y que nos ha dado su espíritu para permitirnos cumplirla. Nuestra justificación no depende de la ley, sino de Jesucristo crucificado. Y nuestra santificación consiste en el cumplimiento de la ley. ¿Qué dice Romanos 8, versículo del 3 al 4? ¿Quién lo puede leer? Romanos 8, versículo del 3 al 4. ¿Alguien lo encontró? Quiero leer, hermano. A ver, Ya dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. amén, ¿no? Porque lo que está imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, vuelve a resaltar, entonces, es por la ley, ¿ya? Se cumpliese en nosotros. La ley la podemos cumplir únicamente a través de Cristo. Entonces no está diciendo que no debemos cumplir la ley, está diciendo que sí la debemos cumplir la ley, pero esta vez de manera diferente. Ya no tú en relación con la ley, sino tú en relación con Cristo y Cristo a través de esa ley. Interesante, ¿no? Porque el que cumplió la ley, ¿quién fue? Fue Cristo cabalmente. Él cumplió todos los mandamientos, toda esa ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa ley es la cual Pablo está hablando que Dios nos libertó, porque ese era el ayo, la carga que teníamos. Tú hacías algo, pucha, la ley te estaba condenando directamente. ¿Sí? Pero ahora, por cada pecado que tú tienes, la ley ya no te va a condenar directamente, sino que a través de Cristo, el verdadero arrepentimiento que tengas, Él ya cumplió esa ley. Dice, Señor, yo ya cumplí la ley, Él no la pudo cumplir, yo la cumplí. Yo soy ese cordero, ya no necesita pasar todo un año para expiación de su pecado, es automático ahora en este momento. ¿Sí? Entonces, ahora lo que aquí está diciendo es la libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley. No significa de que ya soy cristiano en Cristo, no tengo por qué hacer caso a la ley. Es falso, es mentira. Sí tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque de hecho, si amamos a Dios y nos amamos unos a otros, descubriremos que cumplimos la ley del Señor. ¿Sí? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero otro mandamiento os doy, amaos unos a otros. Estás cumpliendo una ley. ¿Sí? Entonces, Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Eso está significando. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Seguimos entonces. Otro punto importante que habla Pablo en el 5, miren, todo el 5, realmente yo me quedaba anonadado cuando me ponía a explorarlo.
Dice ahora que las obras de la carne las confronta versus el fruto del Espíritu Santo. Ahora empieza a hablar acerca de las obras que son visuales de la carne versus el fruto que produce el Espíritu desde el interior de la persona. Entonces las obras de la carne, ¿sí?, se conocen bien, dice Pablo, y son evidentes para todos. Y todo el mundo, sea creyente o no, uno puede evidenciar cómo anda la vida de una persona, ¿verdad? Si aún decimos que somos creyentes, el creyente o nosotros entre cristianos, podemos darnos cuenta quién es un verdadero creyente y quién no. ¿Por qué? Porque si tú lees del versículo 19 al 23, empieza a verse todas las obras que son de la carne. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, Siga. no sé. Pureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, Y, celos, y arrebato. sigue toda la lista, ¿verdad? Interesante. La carne misma, dice, es decir, nuestra vieja naturaleza, es secreta e invisible. Sus obras, o sea, las obras y los hechos en los que se expresa, son públicas y evidentes. ¿Sí? Nosotros podemos tener dentro de nosotros una naturaleza muy fea, pero hacia afuera le puedes engañar al mundo, ¿no? Pues sí, sí, hablando, pero realmente con el tiempo, esa es evidencia. Tú crees que estás engañando a las personas. Tú crees que nadie las puede ver, pero sin embargo, las obras que haces las evidencias. Empieza por ahí, un cristiano te puede ver y decir, uy, él dice que es cristiano, pero se está yendo al bar, está tome y tome, chupe y chupe, ¿no? Como dirían algunos, ¿sí? Son públicas y se hacen, dice, evidente, ¿sí, chicos? Eh, ¿Qué más? Dice, ¿cuál es el fruto del espíritu? Aquí yo he estado separándolo y estaba leyendo un libro acerca de el fruto del espíritu y me gusta cómo hace trilogías respecto al fruto del espíritu y he querido colocar estas mismas trilogías. Entonces aquí dice que se muestra un grupo de 9 dones cristianos que describen la actitud de un cristiano hacia Dios, ¿ya? Pero también demuestra la actitud hacia otras personas y a sí mismo. Entonces, le he separado en 3 grupos. El amor, alegría y paz dice que son virtudes cristianas generales. Y vamos a encontrar un montón de comentaristas que opinan de la misma manera. El amor, la alegría y la paz son virtudes cristianas, dice, generales. Y estas se vinculan principalmente con nuestra actitud hacia Dios. Porque el primer amor, como a todos nos ha pasado, siempre es a Dios. ¿Sí? Dios es su primer amor y está enamorado del Señor. Dios es su gozo. ¿Sí? Y siempre hay una alegría estar en Él. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor y esa alegría en el Señor, es que de nuestro interior se profundiza una ¿qué? Una paz, una reconciliación. ¿Con quién? Entre el hombre y entre Dios. El hombre con Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el fruto que se produce del Espíritu. Otro fruto muy hermoso es la paciencia, la amabilidad y la bondad, pero dice que estas virtudes son sociales, van dirigidas hacia el resto de las personas, que son el prójimo. La paciencia es para soportar a quienes nos ofenden, aun aquellos que nos persiguen para querer matarnos. La amabilidad es un asunto de disposición, ¿sí? Cuando tú dispones el querer ser amable hacia otras personas. Y la bondad se expresa, dice, a través de las palabras, de las actitudes, de los hechos. Por eso se llaman virtudes sociales. Otras virtudes que nos hace ver hacia uno mismo es la fidelidad, la humildad y el dominio propio. ¿Sí? Esas son las que describen al ser humano, a la persona que está en Cristo. ¿Por qué? Porque la fidelidad expresa la fidelidad de un cristiano que es fiel siempre hacia Dios, es fiel siempre a su esposa, es fiel siempre hacia el mejor amigo, no lo ofende, no busca lo malo. ¿Sí? Siempre hay una fidelidad. Eso tiene que ver con la conducta de una persona. La humildad es la docilidad que Cristo muestra
que Cristo muestra, o Cristo mostró y que nosotros transmitimos también cuando decimos ser de Cristo. Y dice que la fidelidad y la humildad, ambas son aspectos del dominio propio. Qué hermoso cómo se describe de esa manera el fruto del Espíritu, y es algo que así también estaba describiendo Pablo cuando hablaba acerca de los 9 dones que debe tener todo buen creyente. ¿Sí? Entonces, podemos ver que el capítulo 5 nos muestra profundas doctrinas, profundas enseñanzas que nosotros debemos practicar. Y aquí a Pablo está siendo práctico, ¿sí? Y está diciendo, miren, hermanos de Galacia, ustedes deben ser de esta manera, fervientes maestros, que no conduzcan al error, verdaderos cristianos, ¿sí? Que son consecuentes con lo que enseñan y predican. Y que además ustedes deben mostrar este tipo de frutos. ¿Se dan cuenta? Al final, Pablo empieza a darnos una recomendación. Y él dice, ¿qué debemos hacer para controlar nuestra naturaleza pecaminosa y llevar el fruto del Espíritu? Pues él da 2 puntos importantes y dice en el versículo 24, crucificar la carne, ¿sí? Es decir, crucificar aquello que nosotros hemos hecho y por lo tal merecemos castigo. El crucificar la carne no significa, bueno, ya dejar de pecar, no. El crucificar la carne es rechazar, dice, o sea, rechazar nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Es rechazarlo completamente. Es renunciar a los placeres del pecado. ¿Quién puede leer Hebreos 11:5 para ir terminando? No sé si me están entendiendo hasta ahora, pero renunciar a los placeres del pecado significa crucificar la carne. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:25. Amén. Ya lo leo. A ver, por favor. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Lo que está Pablo queriendo explicar es que si tú realmente dices, bueno, mis pecados, pues debes crucificarlo por completo. Es ya no volver a hacerlo. Y al no volver a hacerlo significa que tú debes renunciar por completo. ¿Y por qué lo debes hacer? Porque Cristo vive en ti, dice. Más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, si hemos crucificado nuestra carne, esta debe quedarse, ¿en dónde? En la cruz, así como lo hizo Jesús. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, no estuvo temporalmente, sino que Él estuvo en esa cruz hasta que murió. Y murió con Él, ¿qué cosa? Todos los pecados de todo el mundo. Entonces, Lucas 9:23, cuando expresa y dice, cada día todos tomen su cruz y síganme. ¿Qué está queriendo decir? Pues lo que está diciendo es que tú todos los días en tu vida debes crucificar tu pecado en aquella cruz y tratar de que ese pecado se mantenga en esa cruz hasta el día que tú mueras y estés en la presencia del Señor. Eso es lo que Pablo está explicando cuando dice que debemos crucificar nuestra carne en la cruz. No lo debemos tomar de manera muy superficial, sino de una manera muy profunda. El siguiente punto que Pablo te dice es que ahora también debes andar en el Espíritu. Esa es la recomendación que da. Crucifica tu cruz, tu carne, pero también debes aprender a andar en el Espíritu. ¿Sí? Es decir, debes aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, siguiendo lo que está bien. Y solo de esta manera nos apartaremos de lo que está mal. Colosenses 3, del 1 a 4, ¿qué dice? Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, ¿con quién?
con Cristo. Dice que debes buscar las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Lo que está diciendo es que tú debes proyectarte, creer que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios. Y lo debes pensar, lo debes de contemplar, lo debes mirar, lo debes buscar. Por eso el versículo 3 dice, piensen en las cosas del cielo, o sea, medítalo, reflexiona, y no pienses en las cosas de la tierra, pues ustedes ya murieron a eso, dice. Y Dios le tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Esa es la invitación que nos está dando Pablo. A andar en el Espíritu y a aprender a crucificar la carne. Pero la carne debe ser como cuando Jesús cargó esa cruz. Tuvo ese largo camino cuando llevó en sus hombros ese madero hasta el Calvario. Y no solo la cargó, sino que fue tanto pesar, con tanto dolor, con tanto golpe, que tú de esa manera lo debes experimentar, dice. Y no solamente queda ahí, dice Pablo, sino que cuando fueron traspasados sus manos por esos clavos grandes y sus pies también, tú también lo debes sentir de esa manera, entendiendo de que quien debió estar crucificado en esa cruz deberías haber sido tú, yo, Pamela, Jaimito y todos los que realmente merecíamos estar ahí, ¿no? Y no solamente quedar ahí crucificado, sino que ese pecado debe permanecer crucificado en esa cruz hasta el día que uno perezca. Eso es lo que está queriendo enseñar Pablo en el capítulo 5. Entonces, chicos, tenemos mucho por qué meditar y reflexionar en Gálatas capítulo 5 del 1 al 25. Por eso el título de este libro es Estad firmes en la libertad. Sí. Bien, chicos, no sé si tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda, pero eso es lo que puedo yo compartirles respecto al resumen que hay en Gálatas capítulo 5. La próxima semana tenemos la última lección, que es el capítulo 6, ¿sí? En donde veremos la naturaleza del espíritu y la pecaminosidad de la carne. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Bien. Yo dejé una clase, dejé tarea, pero hasta ahora nadie lo hizo, así que me imagino que no hubo interés, pero les animo que traten de hacerlo. Dejé una tarea a la última clase que tuvimos antes de salir de vacation y les animo que lo hagan y me lo envíen. Sería bueno saber qué piensan respecto a las lecciones, ¿sí? Bien, por ahora eso es lo que quería compartir. La próxima semana, como les vuelvo a repetir, es la última clase de Gálatas, capítulo 6. Y después